Bien, se entiende por error estadístico a la diferencia obtenida a partir de un proceso de recopilación de datos y el valor real de la población. Es decir, cuanto mayor es el error, menos representativos serán los datos de la población. Analicemos un ejemplo práctico. Un kiosco de golosinas obtuvo en el día de hoy las siguientes ventas medidas en pesos, que son estas. Conforme fueron sucediendo las ventas, estos fueron los valores obtenidos. En total, se generaron 60 ventas, y la suma de todos ellos en el día de hoy alcanzó a los 4.682 pesos con 38 centavos. ¿Cuál será el valor promedio de estas ventas? Puede ser una posible pregunta que nos hagamos. Para conocer las respuestas, debemos aplicar la siguiente fórmula. Es decir, el promedio, en este caso, es la sumatoria de todas las ventas del día en función del total de operaciones comerciales que se llevaron a cabo. Como habíamos adelantado, el total de las ventas ascendió a 4.682 pesos con 38 centavos. El total de ventas fueron 60 ventas, con lo cual nos da un promedio por ventas de 78 pesos con 4 centavos. Entonces, este será el promedio de la variable ventas que hemos alcanzado a analizar de estos 60 datos simples. ¿Qué sucede si presentamos esta misma situación a través de datos agrupados? Bien, debemos estructurar la situación para que este tipo de datos por medios del siguiente proceso. En primer lugar, tenemos que conocer cuál es el dato menor de este análisis. En este caso, la venta de menor cuantía, de menor valor, fue de 41 pesos con 95 centavos. Conocer el dato mayor, es decir, la venta de mayor valor económico, que en este caso fue de 118 pesos con 21 centavos. Si hallamos el rango, es decir, la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, este nos da 76 pesos con 26 centavos. En segundo lugar, como parte de nuestro proceso, nos preguntamos, ¿cuántos intervalos tendrán nuestros datos agrupados? Y en este caso he elegido 5 intervalos, como podría haber elegido 4 o 6, es indistinto. En tercer lugar, tenemos que determinar el rango que vamos a utilizar en nuestros datos agrupados. Y para ello, tenemos que llevar a cabo la siguiente división. 76 pesos con 26 centavos dividido la cantidad de intervalos que pensamos exponer nos da un valor de 15,25. Que si lo redondeamos, en este caso hacia arriba, obtenemos el valor de 16. Entonces, el rango para datos agrupados, en este caso lo vamos a exponer como datos cerrados, es la división entre el rango de datos simples sobre la cantidad de intervalos. A partir de acá, a la variable ventas, vamos a comenzar con un número entero, en este caso 41, que es un valor levemente menor al dato menor,
Y si le sumamos 16, que es el valor hallado para nuestro rango de datos agrupados, nos da 57. Como elegimos exponerlo como datos cerrados, repetimos 57 más 16, 73, 73 más 16, 89 y así sucesivamente. 89, 105 y 105, 121. Ahora tenemos que hallar la frecuencia absoluta, es decir, qué cantidad de ventas cumplen con este rango en cada uno de los 5 intervalos. Para esto, hallamos, en este caso, exponemos todas las ventas de menor a mayor, comprobamos que son 60, armamos una columna para intervalo y armamos otra columna para la frecuencia. Y empezamos a contabilizar cuántas ventas cumplen con el primer intervalo, es decir, de 41 a 57. Y hemos hallado que hay 12 ventas que cumplen con esta primera condición. Por eso estas 12 primeras ventas forman parte del primer intervalo. Hacemos lo mismo con el segundo intervalo, con el tercero, con el cuarto y con el quinto. Una forma de comprobar que hemos contabilizado todas las ventas es que la suma de la frecuencia absoluta nos da 60, las 60 operaciones comerciales. Bien, con esto estamos en condiciones entonces de poder calcular el promedio para datos agrupados, en este caso que vienen expuestos de manera cerrada. Entonces, exponemos una vez más nuestros datos agrupados con los 5 intervalos y su frecuencia absoluta. Calculamos el punto medio. En este caso, para el primer intervalo, es de 49. ¿Y cómo hallamos o cómo llegamos a este valor, 49? Bien, hallando justamente el punto medio, que es el valor de la variable que está en la mitad del primer intervalo. Es decir, sumamos 41 más 57, a eso lo dividimos por 2 y nos llegamos al valor de 49. Esta es la metodología para calcular datos agrupados. Si no, no existiría forma de hallar el promedio cuando los datos vienen segmentados en distintos intervalos. Ahora hay algo que hay que empezar a tener en cuenta de este tema que estamos estudiando, el error estadístico. ¿Quién nos asegura, si nosotros vemos por vez primera la información como datos agrupados, que las 12 ventas se distribuyen equitativamente o proporcionalmente entre 41 y 57? Al elegir el valor de 49 como punto medio, estamos asumiendo un primer sesgo, una primera diferencia. Y aquí es el origen conceptual del error estadístico. Bien, aclarado esto, hallamos el punto medio para el segundo intervalo, que es de 64, del tercer intervalo, que es 81, del cuarto intervalo, que es 97, y del quinto intervalo, que es de 113. La suma, recuerden, la frecuencia absoluta nos da el total de operaciones. El siguiente paso es multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta. Es decir, 12 por 49 nos da 588, 13 por 64 nos da 645 y así sucesivamente. 1215, 1164 y 904. La suma de este producto
nos da 4.716. Y recordemos que la suma de la frecuencia absoluta nos daba 60. Ahora sí, para obtener el promedio de datos agrupados usamos la siguiente fórmula. Reemplazamos los valores, 4.716 dividido 60, concluimos que el promedio de estas 60 operaciones, cuando viene expuesto como datos agrupados, es de 78 pesos con 60 centavos por venta. Y en este caso, ¿dónde radica el error estadístico? En parte con lo primero que expusimos. Al asumir un valor del punto medio, estamos infiriendo que cada uno de estos 12, 13, 15, 12 y 8 ventas se distribuyen proporcionalmente entre el límite superior y el límite inferior. De todas maneras, recordemos que el promedio de datos simples fue de 78 pesos con 4 centavos. El promedio para datos agrupados, lo que obtuvimos recientemente, 78,60. Y la diferencia formará parte de un error estadístico que el investigador asume. ¿Qué otros tipos de errores estadísticos podemos identificar? Al redondeo de datos, cuando la variable admite ser expuesta con 1, 2 o más decimales o como número entero. La omisión de algún dato de la recopilación de datos, el ingresar uno o al omitir uno de ellos. El equivocar un dato por otro, es decir, al ingresar un 6 por un 9, por ejemplo. El tomar solo algunos datos de una encuesta, lo que no representará a toda la población, sino a un subconjunto, por ejemplo, en una encuesta, solo indagar a aquellos de más antigüedad en una empresa, obviando la opinión del resto. O en los test de hipótesis cabe la posibilidad de tomar decisiones incorrectas al rechazar o no una hipótesis nula. O bien, otras. Todas estas en su conjunto formarán parte de los errores estadísticos que quien hace investigación estadística debe asumir. Bien, espero que este video les haya aportado conocimientos, ideas, y nos estaremos viendo en un siguiente video de similares características. Saludos.